Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 2 de la materia de consejería. Vamos a continuar descubriendo algunos detalles importantes que debemos de tener como consejeros. Vamos a hablar ahora acerca del llamado, el perfil y la autoridad del consejero. Dice en su material, todos los cristianos hemos sido llamados a, uno, a dar fe de nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos que dar como esa evidencia a los demás, ¿verdad? De que nuestra relación con Dios es real. Número 2, hacer testigos de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Yo considero que todos, ¿verdad? Si es que no la mayoría de los que estamos involucrados acá en esta materia, podemos dar fe. Podemos ser testigos de que Dios ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas. Probablemente no directamente en la nuestra, probablemente sea en la de un familiar muy cercano, pero hemos visto milagros. Luego dice, desde este punto de vista, entonces, todos estamos capacitados para dar algún consejo en el caso de necesidad. Sin embargo, es necesario reconocer, dice acá, con humildad, cuando se presenten aquellos casos que no podemos tratar y entonces se necesita derivar esta necesidad a otra persona que pueda apoyarnos. Definitivamente ya me ha tocado hacer eso a mí porque hemos llegado al punto donde digo, creo que ya escaló un poquito más la situación y hasta ahí pues siento yo, vea, me he considerado que no he podido apoyar a esta persona y necesariamente le digo, bueno, entonces le voy a pasar acá con tal persona, él le va a dar seguimiento a su caso y todo lo demás, porque hay áreas en las cuales nosotros nos tenemos como el conocimiento o no podemos dominar esa área, entonces tenemos que ser conscientes de ese punto. Cuando no podemos, definitivamente ser claro, ¿verdad? Con la persona y decirle, mire, hasta aquí llega mi apoyo con usted, no puedo seguir ayudándole, lo voy a dirigir con alguien más para que usted pueda continuar, ¿verdad? El proceso de consejería. Y eso pues se deja claro desde un principio, porque nosotros como consejeros no lo sabremos todo. Siempre va a haber algo o un área que todavía estamos luchando probablemente o que todavía ni siquiera sabemos ni conocemos. Entonces es necesario también prepararnos. Vamos a ver un perfil del consejero. Dice acá que tiene que discernir lo bueno y lo malo de acuerdo con la palabra de Dios. Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si nosotros como consejeros no tenemos claro, ¿verdad? Esto es bueno, esto es malo, pues tenemos primero que llegar a ese punto, ¿verdad? Porque no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, sino que tenemos que tener claro qué es el bien, qué es el mal. Y eso pues lo tenemos en la palabra. Número 2, otra cosa que tiene que tener el consejero es el conocimiento de la escritura. ¿Por qué el conocimiento de la escritura? Porque la clase anterior vimos que todo está basado en la palabra de Dios. Número 3, habilidad de confrontar verbalmente con la palabra de Dios, de manera que se pueda inducir al cambio de la conducta. ¿Qué significa eso? Yo no voy a obligar a nadie y decirle, mire, esta decisión es la que usted debe tomar, sino que por el contrario, dice que nosotros tenemos que confrontar con la palabra verbalmente. Es decir, esa persona tiene que escucharnos y pues la mayoría de consejerías pues es así, de persona a persona, físicamente hablando, ¿verdad? Están presentes, aunque ahora pues las modalidades también han cambiado a que puedan ser en línea a través de las diferentes plataformas que puedan ayudarnos para eso. Pero de que nos debe de escuchar, nos debe de escuchar, que nos debe ver, que nos debe ver. Porque nosotros también aprenderemos que hay gestos que nos indican ciertas actitudes que esta persona no nos ha dicho, pero que sí, con su manera de ser, de hacer las cosas o de decirlas a veces, nos está diciendo lo contrario, ¿verdad? Porque ella nos puede estar diciendo una persona, sí, yo comprendo, ajá, sí, cómo no, yo comprendo.
pero ese en un de sí, como no, yo comprendo, es como, sí, ya no me diga nada. Entonces son cosas que también tenemos que ir identificando nosotros, ¿verdad? Y creo que el primer ejemplo que nosotros tenemos es nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nosotros no queremos que alguien nos diga algo, ¿qué hacemos? Eso también nosotros tenemos que evaluar. Probablemente no todas las personas hagan lo mismo que nosotros, pero esas cosas nos indican ciertas conductas. Por eso aquí dice que nosotros tenemos que hablar con la palabra de Dios para inducir a que puedan tomar, ¿verdad? Decidir cambiar su conducta. Luego dice, tiene que tener sabiduría cristiana en su relación con los demás. Veamos qué nos dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después dice pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría a la que nosotros tenemos que aspirar. Santiago también nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela a él. Cuando nosotros consideremos que no hay algo en lo que yo pueda dominar y decir, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Dame sabiduría para saber decidir, dame sabiduría para saber hacer y actuar. Y esa misma sabiduría es lo que nos va a ayudar a nosotros a relacionarnos con las otras personas. Y número 5, preocupación por los miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:25 nos dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aconsejar a alguien significa que yo me siento preocupada porque a esa persona le pasa algo. Si yo le puedo decir, mira, si necesitas hablar con alguien, si necesitas, no sé, conversar nada más o simplemente querés escucharme a mí o no sé lo que sea, aquí estoy. Tener ese deseo de venir y poder ayudar a alguien que lo está necesitando. Las calificaciones requeridas para un pastor dadas por el apóstol Pablo en los libros de Tito y Timoteo son las mismas requeridas para un consejero. Si nos damos cuenta, dice, estas se basan enteramente en calificaciones personales y no necesariamente diplomas o conocimiento. Por lo tanto, podemos concluir que un consejero o consejera debe ser una persona ejemplo, vea que esto es sumamente clave, en su iglesia, en su familia y en su comunidad. No podemos aconsejar a alguien si no tenemos la moral, como nosotros decimos, o si no tenemos la autoridad para poder hacerlo. Porque yo no puedo aconsejar a alguien, por decirles algo, que le diga, no se meten pleitos, mire que los pleitos no son del Señor. Cuando yo me exalto por cualquier cosa y peleo con medio mundo en la calle, en mi familia y en mi comunidad, no puedo yo aconsejar en esa área porque no la estoy dominando. Y por eso dice acá que el consejero tiene que ser un ejemplo en su iglesia, en su familia y en su comunidad. Probablemente ustedes me digan, bueno, yo creo que, mire, en la iglesia y en la comunidad sí estoy bien, en la familia si no, mira que cuesta. Sí, cuesta, es difícil y complicado, lo sé, porque la familia siempre va a estar viendo nuestros errores, que es lo que la mayoría de las personas hace, y casi nunca ve las buenas cosas que podemos hacer. Entonces, algunas personas, en lugar de sentirse agradadas en su familia, se sienten acusadas. Pero por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para tener una buena relación en casa que me permita a mí venir y ser ejemplo a otras personas. La autoridad del consejero dice, cualquier consejero debe tener autoridad divina para hacer su trabajo. Y únicamente una consejería basada en la Biblia aporta esa autoridad. El consejero, dice, ejercita una autoridad dada por Cristo. Veamos qué dice 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan en vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Cuando somos consejeros nos convertimos en ese tipo de personas que, ¿qué es lo que hacen? Amonestar.
No todos los consejeros podemos de alguna manera llegar de la nada a querer amonestar a alguien si esa persona no nos ha pedido la ayuda. Porque entonces no se vuelve un consejo, simplemente se va a volver un reproche. De esta manera, dice, ejercitamos la autoridad que Cristo nos ha entregado a sus santos. Tomemos también muy en cuenta la santidad, porque esta es la prueba fehaciente de que vivimos lo que predicamos. Totalmente. Yo creo que somos seres humanos y todos estamos en este proceso de la santidad. No somos perfectos, pero tratamos de hacer las cosas para agradar a Dios porque hemos sido apartados para Él. Entonces, eso mismo nosotros tenemos que hacer ver a las otras personas. Miren, ustedes tienen que buscar la santidad de Dios, que yo le puedo estar aconsejando a alguien y decirle, mire, usted tiene que buscar la santidad de Dios. La verdad que Dios no lo quiere en pecado. Sí puedo hacerlo así, pero hay una forma mejor de poder llegar a esa persona y que ella pueda venir y decir, hey, sí, yo creo que la santidad tiene que formar parte de mi vida. Y aquí es donde entra todo, o sea, entra Dios, entra el Espíritu Santo, entra lo que nosotros sabemos, entra la sabiduría de Dios. En Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí dice que se hace referencia a dos clases de autoridad. Una, la autoridad de Dios, y dos, la autoridad de los hombres. Los apóstoles hacen una clara distinción entre las dos y a la cual se debe obedecer primero. ¿Qué piensan ustedes? ¿A quién tenemos que obedecer primero? Lógicamente, ¿verdad? El consejero dice, por lo tanto, no está ejerciendo o ejercitando su propia autoridad. La que tiene le es dada de parte de Dios, pero no debe por ningún motivo sobrepasar los límites que Dios mismo le ha establecido. No podemos ser más buenos que Dios. No podemos ser más buenos que Él. O sea, hay un límite para eso. Sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y de esa manera con la persona que podamos estar aconsejando. Si un consejero cristiano aconseja a los niños a desobedecer a sus padres, por ejemplo, ha perdido la autoridad. ¿Por qué la ha perdido? Porque lo que está enseñando no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Biblia? Hijos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Honrar a su padre y a su madre. La honra tiene que ver con la obediencia también. Bueno, hay tantas cosas por las que nos podemos ir. Si yo les digo, bueno, niños, ustedes hagan lo que ustedes quieran, ahí yo ya perdí la autoridad, porque lo que dice la Biblia es lo contrario. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dicen Efesios. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando hablamos algo de nuestra voluntad, de nuestra mente, probablemente hasta de nuestro conocimiento, si lo hacemos así, solo sin mencionar a Dios, ni la palabra, ni nada, o sea, no tenemos autoridad como para aconsejar. Como una tarea inicial, dice, consideremos las siguientes declaraciones y determinemos cuáles son ejemplos no apropiados del ejercicio de la autoridad del consejero. Las que consideremos que no son correctas, deberá escribirlas nuevamente de una manera apropiada. Este es un ejercicio que usted puede hacer. No es una tarea, de verdad no es una tarea, pero sí me gustaría que pudieran hacer este ejemplo y poder ponerlo en práctica. Dice que vamos a determinar cuáles son ejemplos no apropiados del ejercicio de la autoridad del consejero. Es decir, el consejero no debería de decir esas cosas o no debería de hacerlas. 1. Confiese su pecado y olvídese de él. ¿Está bien que le digamos así a alguien? Vende tu carro y paga ese préstamo. ¿Está bien que aconsejemos así? Sí, mire, véndalo. Vea, véndalo y ahí pagas todo eso. Es algo que nos compete a nosotros decidir, porque ahí estamos decidiendo, así que examinen. Debes estudiar la escritura y orar regularmente. Es otro de los consejos que yo puedo darle a alguien. Cada mañana debes leer la Biblia por media hora y orar por 20 minutos. Una forma de empezar a amar a tu prójimo, estamos en el 5.º ejemplo, es hacer una lista de cosas que sabes que les gustaría a ellos o a él
y hacerlo por lo menos una vez por semana. 6. Usted tiene que cortar esa relación homosexual el día de hoy. 7. La pastilla tranquilizante no te sirve de nada, no la tomes más. 8. Tienes que dejar ir tu pena. Debes empezar a aprender a enfocarte en el día de hoy en lugar de mañana. 9. Vuelve cuando estés más calmado. Y 10. Obedecer los mandamientos de Dios, te gusten o no. Ahora, ¿cuáles de esos están bien? Puede señalarlos usted ahí en su material si lo imprime, si no, subrayar, ¿verdad? Si lo tiene en digital. Y dice acá, leamos el comentario. Dice, la realidad es que las 10 declaraciones necesitan ser escritas nuevamente en un lenguaje menos imperativo, porque nosotros no hemos sido llamados a mandar, sino que a aconsejar, que es muy diferente. Nosotros no somos lo que hemos impuesto los mandamientos que la Biblia nos indica. Por el contrario, dice, somos simples mensajeros y por lo tanto debemos apelar a que es Dios y no nosotros quien da las instrucciones. Una de las situaciones más interesantes e importantes que un consejero puede hacer es no juzgar y no mandar al infierno a nadie, sin importar en qué pecado se encuentre. Porque esto es tan importante, dice, solo destruye la relación inicial que la persona necesitada de consejo busca. Jamás alguien que va a llegar a nosotros a contarnos o a confesarnos un pecado y decirle nosotros que está perdido, que se va a ir al infierno, que no tiene salvación, que lo que ha hecho es una traición, etcétera, etcétera. O sea, señalar el pecado no nos corresponde. Dice la Biblia en Mateo 7, no juzguemos para que no seamos juzgados. Eso es algo clave que tenemos que tener en cuenta. Y la otra es que nosotros no somos Dios. Como para decirle, si haces esto, ahí tal vez te perdone el Señor. ¿Por qué? Veamos, dice, consideremos a Jesucristo cuando llegaron a la aldea de los samaritanos y estos se negaron a darles comida. Y en lugar de acceder a hacer caer fuego del cielo, el Señor regaña a los discípulos porque Dios vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Los discípulos querían terminar con las personas, pero Él le dijo, nosotros no hemos venido a eso. Nos hemos venido a salvar y ayudarle, ¿verdad?, a las personas para que no se vayan al infierno, para que no tengan una vida de condenación. Finalmente, dice, el consejero no puede por ningún motivo dejar de citar la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, no podemos escondernos bajo la idea de que no queremos ofender sin llamar al pecado como lo es. El pecado es pecado. Pareciera contradictorio con lo que recientemente acabamos de describir, pero la idea aquí es que no es porque alguien lo diga. Es decir, no es porque yo les estoy diciendo. Es porque lo dicen las escrituras. Uno de los mayores consejos que se reciben muchas veces de la gente que trabaja en consejería es enfocarse en descalificar la acción y no a la persona. Quiero decirle, mira, tus acciones no están de acuerdo con lo que tú eres, porque tú eres un hijo de Dios, pero las acciones que tú estás tomando no son de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué estoy yo viniendo aquí a decirle? Es que no es que él sea una mala persona, sino que lo que él está haciendo es lo malo, porque nunca vamos a descalificar a alguien. Eso es tan importante cuando usted vaya a aconsejar a alguien. Luego vemos acá que vamos a hablar un poco acerca del aconsejado. Y dice, hay 3 fuentes importantes de información acerca de la persona a la que vamos a aconsejar. 1, la Biblia, la Escritura Sagrada. 2, tenemos nuestra experiencia como consejeros. Y 3, el corazón de la persona que pide ayuda. Son 3 factores sumamente importantes. Las Escrituras son la primera fuente de normas de donde el consejero cristiano extrae los principios que le van a dar vida a lo demás. Si nosotros no nos basamos en la palabra, si nosotros no nos basamos en Dios, si nosotros no nos basamos en que el Espíritu Santo va a venir y a redarguir a la otra persona, no estamos haciendo nada. Simplemente estamos
regañando o chismeando, como pueden decirlo, o lo que sea, menos aconsejar. ¿Qué es lo que necesita saber el consejero? Dice, ¿de qué trata el problema específico que le trae a la reunión de consejería? En este caso, el consejero quiere entender el problema en todas sus dimensiones. Para que una consejería sea bastante productiva, esto es importante, porque no le digo que usted va a comenzar, ajá, ¿por qué viene? Dígame, cuente. No, tampoco se trata de eso, sino que se trata de hacer que el ambiente sea cálido, que esa persona pueda sentir confianza y luego comenzar qué es lo que lo ha traído por acá, que por qué razón él necesita esa consejería. Porque si empezamos a hablar de muchas cosas, esa consejería va a tardar hasta 2 horas probablemente. Y eso es otro detalle importante que vamos a hablar del tiempo. ¿Qué principios bíblicos se aplican en este caso? Eso es algo que nosotros tenemos que ir revisando. ¿Qué debe hacerse para aplicar esos principios? Si hay alguien, si es un joven que llega a mí y me dice, mire, fíjese que yo pues quería aconsejar a un amigo, porque así llegan, los jóvenes dicen que es un amigo, pero están hablando de ellos, que fíjese que él, ¿cómo se llama? Se escapa, no va a clases, y este amigo yo le aconsejo que vaya a clases, o sea, yo sé que está mal lo que está haciendo. Él, ahora, ¿qué puedo hacer yo ahí? Yo sé que esta persona me está hablando de él, pero no me quiere decir específicamente que es él. O sea, obviamente vamos a tratar de ganarnos la confianza de la persona para que pueda asumir sus responsabilidades. Y además de eso, puede venir y decirle, o sea, el principio que estábamos viendo, ¿verdad? De obedecer a los papás en todo, porque así lo dice en Efesios 6:3, donde nos dice, hijos, obedeced en todo al Señor, ¿verdad? Porque eso es de Dios, o sea, definitivamente que los principios de la Biblia son tan importantes para poder dirigir una consejería y los tenemos que tener claros nosotros. Dice acá, parece una lista de cosas bastante simples, sin embargo, aplicados a la práctica, la situación cambia. En resumen, el consejero tiene que aprender no solo el problema único que le ha traído la persona necesitada, sino que tiene que escarbar hacia atrás todas aquellas cosas que pueden ser la causa principal y no necesariamente el efecto. En este caso, el consejero debe mantener una confidencialidad humilde. Él sabe que Dios le ha dado la oportunidad de servir a alguien, pero el mayor obstáculo en este trabajo es la posibilidad del fracaso del consejero en mantener un estudio y oración constante de las escrituras, porque es sumamente importante para aconsejar a alguien. Yo he trasladado consejerías a otras personas donde me dice, vaya, mire, le explico, mire, el caso está así, así, así. Ahora le traslado esta consejería para que usted le dé seguimiento. Y me encanta lo que una persona me dijo, mire, voy a orar, de verdad, voy a orar, ahorita voy a orar con eso que usted me acaba de decir para que podamos hacer esa conexión con esa otra persona y esa persona pueda de verdad sentirse escuchada, pueda sentirse valorada, pueda sentirse que lo que está pasando es importante para nosotros. Y eso es clave, orar. Dice, cualquier nuevo consejero debe de tratar mucho tiempo examinando la Biblia y al mismo tiempo su propio corazón. También debe pasar un buen tiempo observando la vida de los demás. Y creo que hemos visto ahora cosas muy básicas, muy elementales, muy importantes. Y luego ustedes ahí tienen un caso que no lo vamos a ver acá porque esto es muy largo. Y al final, ahí sí hay una tarea. Dice ahí, hagamos una lista de los últimos 3 problemas que hemos tenido nosotros y ahora a partir de esa lista hagamos las siguientes preguntas. Esa sí es una tarea que lo va a hacer cada uno y me la va a anexar al laboratorio que está aquí en esta clase. Ahora, no quiero que piense que se lo voy a usar de ejemplo para algunas otras cosas. No va a ser así. A excepción de que alguien me diga así, úsame como ejemplo porque ya me han dicho varios eso, ¿verdad? Pero no va a ser así, sino que basados en el caso, que me gusta mucho este caso,
porque tiene que ver mucho con Dios, de la relación con Dios, de todas las personas involucradas, pero al mismo tiempo hay una dificultad ahí. Entonces vamos a examinar el caso y luego contestar las 3 preguntas. Tal vez usted dice, aquí dice los últimos 3 problemas. Si usted no me quiere y decir, no, yo no he tenido problemas, mire, con uno que haga, está bien. Con un problema de lo que usted ha tenido y haga ese análisis y me lo envía, que formará parte del laboratorio número 2. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.